Esta es una producción de Grupo Fórmula. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en la presente administración habrá reformas a las AFORES, ya que han sido dañinas para el país y para los usuarios, para los trabajadores. Mario Di Constanzo, consultor financiero y un buen amigo de este espacio. Mario, gracias por estar con nosotros. ¿Coincides en que este sistema de pensión para los trabajadores de México, las AFORES, este sistema ha sido dañino para el país y para los propios trabajadores? Te escuchamos, Mario, buen día. Muy buenos días, muy buen día, Ricardo, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, directamente yo te diría que el sistema no ha sido dañino para los trabajadores. Una de las pruebas de ello es que aún y en contra de su propia pensión hacia el futuro, los trabajadores han recurrido a este mecanismo durante esta crisis con los retiros por desempleo. Luego, entonces, no es un sistema que haya sido dañino. Es un sistema que necesita adecuaciones. Eso sí, en México hay un problema en que debido a que el salario es muy bajo, la aportación del trabajador para su ahorro en el futuro es muy baja. Por ello es que cuando llega el momento de que un trabajador se jubile, el sueldo con el que él se jubila o el ingreso con el que él se jubila es aproximadamente el equivalente al 30% de su percepción antes de jubilarse. Ahora, ¿por qué es esto? Pues precisamente porque lo que ahorra durante su vida es muy poco. Con el aumento de la edad, el promedio de vida o la esperanza de vida, pues ese ahorro le tiene que durar ahora más tiempo. De ninguna manera ha sido dañino, necesita adecuaciones. Ahora, ¿qué tipo de adecuaciones requeriría? Bueno, buscar la manera en que la aportación del trabajador cuando esté en su vida activa sea mayor que la que actualmente es. ¿Esto cómo se lograría? Que el trabajador aporte más, que el patrón aporte un poco más, o que el gobierno aporte un poco más, o que los tres lo hagan. O bien, aumentando el ahorro voluntario del trabajador. ¿Qué no es conveniente? Lo que han dejado ver algunos legisladores, a veces el mismo presidente, el hecho de convertir a las AFORES en una sola AFORE manejada por el Banco del Bienestar, y que esta fuera la encargada de manejar ese dinero, y de ese dinero que va ahorrando los trabajadores, invertirlo en algunos proyectos. Eso no es lo que requiere el sistema. Es decir, si requiere adecuaciones, estas adecuaciones tienen que ser en este camino. Ahora, sí, es mucho dinero. Mario, estamos hablando ¿qué? De 4.2 billones de pesos, es decir, más de 4 millones de pesos, 66 millones de cuentas. Es un botín, perdón, no quise decir botín, es una cantidad muy considerable y digamos que muy apetecible. No, desde luego, yo coincido, a lo mejor no es un botín, pero se podría convertir en un botín si de repente el gobierno decide manejar directamente las AFORES e invertir ese dinero en lo que el gobierno quisiera. Un ejemplo muy actual, ¿no? Sí. Actualmente estas AFORES se invierten en acciones, en instrumentos, en CETES que dan un rendimiento para incrementar el ahorro del trabajador. Si existiera la ¿Y de qué le serviría al gobierno, para ser francos? ¿De qué le serviría tener el control, que es una palabra que cada vez vamos a escuchar más, el control de este capital? Por ejemplo, en que el dinero de las AFORES en este momento se invirtiera en la refinería tan cuestionada, o se invirtiera en el aeropuerto que se está construyendo tan cuestionado, o se invirtiera, por ejemplo, en el Tren Maya. Ahora, ¿cuál es el problema? El rendimiento de estos proyectos. Muchos especialistas en energía, incluso yo me he expresado en contra de la construcción de esta refinería por muchas razones, pero una muy importante, porque no va a ser rentable, porque no va a dar los rendimientos necesarios si estuviera metido el dinero o el ahorro de los trabajadores para que estos trabajadores
trabajadores tengan una mejor pensión. Al contrario, podría registrar pérdidas y el ahorro invertido de los trabajadores ahí se sumaría como si invirtiéramos en una empresa que al día siguiente quebrara, por ejemplo. Entonces, esa es la duda y ese es el miedo de que se convertiría, como lo decimos o como lo comentas, y coincido, en un botín gubernamental que se dedicara a proyectos con un contenido político y no con un contenido técnico. Ese es el temor y esa es la mala idea o la mala decisión que pudiera tomarse y que pues definitivamente no resolvería el problema de los trabajadores, al contrario, generaría una mayor presión a las finanzas públicas, porque además los trabajadores tienen todos una pensión mínima garantizada, una pensión mínima garantizada que hoy no es suficiente para que tengan una vida o una jubilación digna, y lo que habría que estar pensando es cómo generamos en este sistema actual una mayor aportación tripartita, si tú quieres, una mayor aportación gubernamental o del trabajador, para que pueda tener un ahorro suficiente para no solamente tener una pensión, sino tener una pensión digna. Pero si tenemos iniciativas como la del diputado Mario Delgado, en lo que él busca es que los trabajadores retiren más ahora que están desempleados, en lugar de buscar otros caminos de proteger los ahorros de los trabajadores, pues vamos a acelerar este problema. Algo más que puntualizar sobre este tema, Mario, nos apura el tiempo, pero como siempre te escuchamos con mucho gusto. Sí, yo creo que está siendo un grave error jugar con el tema de las pensiones, porque además le generamos desconfianza a los trabajadores y esto puede impactar sobre el ahorro voluntario. Me parece que lo que hay que hacer es reglas claras, una discusión abierta, encaminada a mejorar este problema y no a convertir el ahorro de los trabajadores en un botín político o con la incertidumbre de que pueda ser destinado a proyectos inviables. Mario, como sabes, este espacio se queda abierto y gracias por tu confianza para seguir debatiendo estos temas, ¿vale? Al contrario, Ricardo, muy buenos días a ti, a todo tu auditorio, y estoy a tus órdenes. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.